buen día. Quería contarles, hace mucho que no doy una teórica y cada vez me da más trabajo prepararlas. Tengo una tradición desde que afrontamos el taller ahí en el año 83, donde yo daba las teóricas después de viajes. Soy un viajero inveterado y viajo siempre que puedo y puedo viajar mucho. Las teóricas para mí estos viajes han disparado una manera de ver la arquitectura, una manera de sentir la arquitectura que me ha permitido de alguna manera desarrollar dentro de mi modesta opinión un sentido crítico respecto a lo que son los momentos de la arquitectura y qué cosas estamos enseñando acá en el taller. En el taller, después de pasar los juris y ya hace un tiempo vengo viendo, hay una situación clara de que hay un poco respeto por los primeros dibujos. En realidad, lo que creo que hay pocos primeros dibujos. Los primeros dibujos son aquellos que nos llevan y nos dan la fuerza de las ideas que estamos pensando para el proyecto de arquitectura. Y después de eso, inmediatamente lo que veo es que aún en las entregas de los partidos ya tenemos imágenes de renders y tenemos también imágenes de videos, etcétera, como de cosa terminada. Muchas veces apurarse no quiere decir ir más ligero. Hay dos momentos que son claves, que es el primero, que es esquemático y de pensamiento, el desarrollo, y el final, que es la síntesis. Me gustaría mucho llegar a un proceso de enseñanza donde la síntesis sea realmente el camino andado. Otras cuestiones que tienen que ver con esto, hace el año pasado o el anteaño no me acuerdo, estuve en París y gracias a mi amigo Philippe Rein, a quien le dedico esta clase, pude ir a visitar la Bolsa de París de Tadao Ando. Quiero contarles que fue un momento de gran emoción, porque para mí, digamos, que estoy formado hace muchos años, desde que se empezó a enseñar y escribir la arquitectura moderna en la facultad, me produce siempre una emoción enorme ver cómo se respetan las primeras ideas. Y de las primeras ideas, de los dibujos de las primeras ideas, las líneas y el resto de las cosas son las que de alguna manera están. Tadao Ando, que además nació el mismo año que yo, 1939, con lo cual me siento muy parejo, es un tipo muy singular, aparte de tener la singularidad de ser japonés. Primero que nada, lo primero que hizo fue boxeador. Y lo segundo fue tener una formación de arquitecto sin estudiar. O sea, es un tipo que se hizo solo y pensó solo y sigue pensando solo. En este sentido, la idea que tengo para esta clase, después que veamos la Bolsa de Comercio, que les quiero contar alguna cosa de eso, es como si hubiéramos invitado a Tadao Ando a ayudarnos con los temas del taller. Y he seleccionado una serie de obras que tienen que ver con diseño 1, diseño 2, diseño 3, diseño 4, diseño 5. O sea, es como si pudiéramos haber invitado a Tadao Ando a que nos ayude con los temas de arquitectura que estamos dando en el taller.
Hay un par de comentarios primero que quiero hacer sobre Tadabando, que es uno que ha escrito Kenneth Frampton, donde dice que la austeridad material y la importancia de la luz y la relación de la naturaleza definen el trabajo existencialista del maestro japonés. El concepto Shintai como lugar de la nada. Después lo voy a explicar a esto. Y el hormigón como material sólido y frío que reconoce al cuerpo como algo caliente y sólido, y caliente y blando. Y el otro comentario que quiero hacer es el comentario de Fernández Galeano, donde habla de la obra de Tadeo Ando como de una belleza violenta. Desde el comienzo ha estado marcado por una fuerza obstinada y penitente. Sacerdote de la geometría elemental, el hormigón armado, escultórico y las luces escenográficas. Todos los templos de un culto minimalista a la perfección interior. La evidente modernidad de la obra remite a sus amados Le Corbusier y Kahn. Edificios que son fábulas sagradas en un mundo que desdeña lo sagrado. Me parece que esta introducción hecha por Fernández Galeano y por Kenneth Frampton, que recomiendo mucho lean después los artículos sobre Tadao Ando, explica de alguna manera esta situación de hacer con lo mínimo lo máximo. La Bolsa de Comercio de París. La Bolsa de Comercio de París primero fue una bolsa de cereales. Está en Les Halles, que es una zona central de París, y siempre tuvo una posición central dentro de lo que era el barrio Passat. Es un edificio, la antigua bolsa de cereales ya tenía dentro del consolidado de lo que es París una visión muy importante, porque se le dio una cúpula, fue hecha en 1753, o sea que tiene sus años. Y además tenía la situación de la cúpula y de la forma de plantearse de la circunferencia dentro de lo que era un barrio del Río Gallardo. Es un edificio, eso es interesante, porque esto es lo que dice Ando en un momento de una entrevista, que es la intervención de la arquitectura moderna en la arquitectura existente. Y dice él que cuando se entra a este edificio Passat, finalmente lo que tenía al principio eran unos lugares de depósito. La bolsa en sí misma, Passat. La remodelación de la bolsa en sí misma lo que hizo fue crear primero tocaron la cúpula, que es una cúpula de 60 metros, que tiene un mural de Blondel de 1850, extraordinario, Le Pompier, que si uno mira de afuera el proyecto, lo que ve es un arreglo del edificio en sus mínimos detalles, que es lo que también Ando propone todo el tiempo. Pocas decisiones, máximos detalles. Passat. Quiero empezar con estos dibujos. A estos dibujos me refería, no a los de Ando, sino a los nuestros, cuando uno empieza a pensar la idea. Él tomó la idea del armado de este lugar central como único movimiento del proyecto y como arreglo Passat, donde de alguna manera la espacialidad de ese lugar central fue lo que reconoció como cosa fundamental para poder avanzar, Passat. Finalmente lo resolvió con una lámina, una circunferencia. El dibujo es una circunferencia, exactamente una circunferencia de 9 metros de alto, 30 metros de diámetro, de recorrido, de diámetro, sí. Y lo que hace esto es, pasame el anterior primero, lo que hizo fue
siempre pensando en la materialidad del hormigón no como una cosa, como resultado de una cosa constructiva, sino como de una propuesta que el hormigón para Ando es una cuestión de imagen, de estética, de calidad, de textura y de esto. Estos hormigones que él hace, me contaba mi amigo Eduardo Espósito, que hizo una obra para Tadao Ando en México una vez, que le llevaron 45 modelos de hormigón para que él eligiera el hormigón que estaba. No es que es el hormigón que hace el obrero en la obra, es el hormigón que de alguna manera elige el arquitecto como su acabado final, como su lectura final, como su manera de expresarse finalmente. Esta curva resuelve todo en el proyecto. Resuelve este espacio central en esos 9 metros con ese labio de arriba pasa. Lo que consigue es tener lo que uno espacialmente percibe es estar encima y sobre el mural de arriba, donde uno prácticamente interviene con esas figuras dentro de la luz que da el círculo central. Y tiene la característica pasada. No tiene nada más que el hormigón y el labio, y la entrada es esa puerta. O sea que siempre para Ando las cuestiones se resuelven de una manera simple. Esa puerta que de alguna manera sugiere ese segundo plano, ese segundo lugar donde el marco pasa, donde el círculo va dando distintas características y lo que se consigue es tener un espacio in between, entre lugares. Este muro de hormigón consigue que uno esté más cerca de la fachada original que está reparada y crea un nuevo en el intersticio, crea un nuevo espacio que es el que de alguna manera caracteriza el proyecto. Pasá. Ahí se ve en el corte perfectamente cómo es la decisión del muro y cómo la proyección de la línea del lugar al bajar de alguna manera determina la finalización de la intervención con un auditorio para 280 personas que él hace en el sótano. O sea que lo único que hay, la única decisión tomada por él es eso, es el círculo, el hormigón y el intersticio, y hacia abajo pasa. Esta es una de arriba donde la cúpula de alguna manera lo que permite es otra de las cuestiones que tienen que ver con la arquitectura de Tadao Ando como fundamental, que es el uso de la luz. El uso de la luz y el de la afuera, para él es una cosa fundamental. Es una arquitectura que se resuelve con la luz en la interioridad y con la naturaleza en el exterior. En este caso, la luz que va entrando a este espacio va variando de acuerdo al día, a la luz del día, y lo que va formulando, es esta doble arquitectura del hormigón y esto bajo distintas luces, con distinta manera de iluminarse, con distinta manera de darse una sensación crítica, digamos, de lo que el espacio es. Yo lo que quiero mostrar con esto, después abajo tiene la proyección del salón, es un salón que sigue la circunferencia de arriba, pero que tiene un agujero que de los dos lados, que de alguna manera permite una transparencia de uno de los dos lados, donde la lectura de la circunferencia se ve desde adentro y desde afuera. El salón de adentro tiene su tablado en el central y fíjense
la delicadeza de los detalles, como las columnas, como necesitaba tener un corte un poco más alto para poder tener el auditorio, le agrega unos pies derechos para sostener las columnas, pero mantiene las columnas originales. O sea que no hay intervención de la modernidad, salvo donde él decide. No hay nada que el proyecto le obligue a hacer. Son todas cosas que él decide hacer en el proyecto. ¿Pasa? Y finalmente después tiene 7.000 metros cuadrados de áreas donde está la exposición de Pinot. Pinot es el tipo más rico del mundo que ha tomado este lugar. Hay más, es la última esta, que tiene estos armados, pero donde no hay ninguna intervención salvo la de los detalles. O sea, es una manera muy simple, muy contundente y muy especial de hacer arquitectura. Es decir, el círculo de hormigón, la luz que se le proyecta y las plantas libres y los detalles que mejoran lo existente, permitiendo una total decisión sobre las exposiciones que van adentro. Este es la bolsa de comercio. La bolsa de comercio para mí, digamos, frente a otras intervenciones como la de los otros museos de París, me parece que es un aporte importantísimo, porque demuestra que la arquitectura, digamos, se resuelve con el pensamiento del espacio, que es lo que tiene Tadao en su obra, el pensamiento del espacio y en la manera de que va armando sus cosas. Después de esta visita, decidí elegir las obras para comentar dentro de nuestro taller. Voy a mostrar primero unas obras y unas casas como que de alguna escala similar o parecida o de pensamiento para diseño 1 y después las otras demás. Vamos a pasar las casas ahora. La primera es la casa Entre Medianeras. Es una casa que hizo en el año 70. Es una casa que está en un barrio típico de Japón, de Tokio creo que es, o de Kobe, no me acuerdo dónde queda esto. Y está metida en una trama muy cerrada, como son estos barrios japoneses, de cosas mínimas, muy abigarradas. La casa toma ese terreno, y tiene este frente, o sea, tiene un frente de hormigón con una puerta. No tiene ni siquiera una ventana. Las fachadas para todas las ciudades del mundo significan una intervención en el espacio urbano. Esta fachada dejando que no tiene nada, que tiene el hormigón y el agujero, me parece que es, como siempre, un planteo drástico que de alguna manera, por diferenciación, se integra al conjunto. La casa en sí mismo este es el dibujo de Tadao. Es una casa muy finita que va teniendo una escalera y un pasadizo arriba con 2 lugares de armado, que está dicho, vean por favor el dibujo, porque en este dibujo está la totalidad de la casa. No necesita tener un render, no necesita tener un video, no necesita tener un referente, necesita tener un pensamiento. Dale. Estos son los planos, he elegido dibujos que de alguna manera me parecieron, los planos son de un rigor total,
que va teniendo todas las medidas y todas las cosas y todas las terminaciones y todos los detalles que no permitan moverse a la arquitectura del hormigón bajo la luz sin ninguna otra manera. Pasa. Tiene, como todas las casas de antes, tiene un corte fundamental, que es el corte del espacio alto del medio, donde pone la escalera y arriba la rampa, siempre parando los lugares de circulación. Son lugares claves para el uso. Son lugares claves para el uso. Eso en todas sus obras. No hay este partido circulatorio donde las circulaciones no tienen nada que ver con los proyectos. Las circulaciones para Tadeo Ando y para muchos arquitectos son parte del pensamiento integral del proyecto, porque de hace mucho tiempo, como decía Aldo Rossi, la arquitectura no es programática, sino es tipológica. ¿Esto qué quiere decir? Que uno va eligiendo un tipo de diseño para lo que quiere crear. No solamente tiene que mostrar el programa de adentro. Las obras de Ando no muestran los programas cuando necesitan. No son el reflejo de tener el tema del racionalismo primero de la arquitectura del movimiento moderno, donde se expresaba el dormitorio, el living, la casa, el baño, la cocina, etc., sino que tienen este pensamiento como de Le Corbusier, de la fenêtre à longueur, la ventana corrida, y otros elementos que de alguna forma van dando carácter a las cosas. Pasa. La casa no tiene nada, tiene un piso de madera, una carpintería que tiene absolutamente el diseño de la forma que tenía. Pasa. Y este lugar central, que ¿se ve algo ahí o apagamos la luz? ¿Se ve? No se ve. ¿Se puede apagar la luz? Apaguemos la luz. Sí, porque las diapositivas no son diapositivas de... La casa tiene como lugar central el lugar de la circulación. O sea que tiene los 4 cuartos, las 2 puntas, y el lugar de uso común es este área central donde está la escalera y la rampa. ¿Pasa? Esta es otra casa, Kidosaki, en Tokio. Se llama Kidosaki porque la hizo para una diseñadora de moda muy importante que recibía mucha gente extranjera. Pasa. Este es el dibujo. No, esta no es la del extranjero. Esta es una casa que hizo para 3 grupos familiares dentro de Tokio. Lo primero que hace es separar la casa de lo que es lo urbano. ¿Pasa? Lo segundo que hace es plantear un corte que tenga que ver con esto y que de alguna manera arme la imagen y el diseño que de alguna manera los japoneses tienen muy establecido en la arquitectura japonesa, y es donde la luz pasa. Tiene un muro de afuera que de alguna manera cierra la casa con respecto a lo que es el barrio, y de alguna manera hace el muro curvo y la entrada para poder entrar a las 3 unidades que tiene. Todo es mínimo y todo es perfecto. ¿Pasa? El espacio intermedio tiene que ver con esto que empecé a decir recién, que para los japoneses no solamente existe el elogio a la sombra, que es no solamente las cosas se ven directamente, sino que las penumbras y esas cosas de alguna manera lo que hacen es que uno vea un poco e imagine mucho. La realidad no es la que se ve, la realidad es la que se ve y se imagina.
La realidad es la que se ve y la que se siente. Pasa. Siempre para Ando el tema de los cortes es fundamental. Está ahí el armado de las casas arriba y el lugar por donde se va llegando con cada casa que va teniendo su acceso individual. El dibujo son 3 barras. Son 2 barras primero que va teniendo la de adelante el lugar para las recepciones, la de atrás la casa en sí misma, y después le agregó un estudio curvo en la otra punta. ¿Pasa? Esta casa también tiene el concepto de estar metida dentro de la naturaleza, y la naturaleza de alguna forma viene cerrada por un marco y viene metiéndose en este espacio intermedio, que es un espacio muy japonés, el aguaje, que es un espacio donde se junta el afuera con el adentro, pero no es ni el afuera ni el adentro, es un lugar intermedio. Estos lugares intermedios que él usa en la arquitectura todo el tiempo es una cosa muy japonesa y una cosa muy interesante de pensar en los proyectos, que los proyectos no terminan cuando se diseña lo de adentro o lo de afuera. Lo de adentro, lo de afuera, el intermedio es una única cosa. Pasa. Y como siempre, lo único que interviene acá es, por ejemplo, la luz cenital que tiene los bordes del muro, de alguna manera dan esta situación gráfica donde el interior es casi sagrado. Pasa. Y la luz, digamos, es fundamental para el manejo de la arquitectura que genera. Todo esto es prácticamente lo fundamental de la casa. Pasa. Después quería terminar esta primera parte porque he visto que ahí están en un terreno ahí los de diseño 1 que tiene que ver, que está en medio de un museo y otras cosas más, donde hay algunas dificultades para poder ubicar, para entender cómo es el emplazamiento cómo es el emplazamiento de la pieza que están trabajando. Que el emplazamiento no es cualquiera y que los proyectos no circulan por los terrenos como si fueran pasajeros, sino que son lugares que son claves en el pensamiento del principio del proyecto. El espacio el espacio metafísico de la UNESCO es un lugar que él hizo para tener la posibilidad de meditar. No pertenece a ninguna religión, sino pertenece a un lugar de meditación propio. Fíjense en el dibujo cómo de alguna manera el tema del afuera y la circulación está entrando en el cilindro. Pasa. El cilindro no tiene concesiones, es un cilindro que tiene un agujero arriba y la puerta. Pasa. Y está lo que tiene de interesante para mí este ejercicio, de ver esto en este ejercicio, es que está puesto en un proyecto de la UNESCO hecho ¿por quién? Marcel Breuer. ¿Quién? Marcel Breuer. Sí, de Marcel Breuer, me había olvidado. Y el jardín lo hizo Noguchi, Isamu Noguchi, que recomiendo mucho ver su obra, sobre todo en el Museo de la Casa Noguchi en Nueva York, que es un escultor. Y él pone el cilindro, pasa, ahí está en el dibujo con toda claridad cuál es la intervención celeste de él y la recuperación de lo que es el patio de Noguchi. O sea que el emplazamiento está puesto sobre las circulaciones que él va planteando para adentro. Bueno, este es un primer momento, digamos. Acá terminan los ejemplos de diseño 1. Me gustaría saber si alguno de los profesores y ayudantes y gente de la cátedra tiene algo para decir. Bueno.
Yo quería hacer algún pequeño aporte habiendo estudiado la obra de Tadao Ando ya desde que era más joven, y quería decir un par de cosas. Lo primero, una de las cosas con las cuales relaciono la obra de Tadao Ando es con una imagen que este año di en una charla en Arquitectura 1, la primera charla, que es esa imagen que todos conocerán del libro de Saint-Exupéry, El Principito, que es la imagen esa de la boa que se tragó el elefante, ¿no? ¿Y en qué sentido lo quiero decir? En el sentido de que es una arquitectura que bajo una imagen de simplicidad, de sencillez absoluta y de síntesis absoluta, es una arquitectura muy compleja, muy compleja. O sea, es una arquitectura que esconde un montón de situaciones que no son accesibles si uno mira simplemente la imagen y mira esa boa que se traga un elefante que tiene una forma rara, esa serpiente que se traga un elefante que tiene una forma absolutamente extraña, pero es porque adentro tiene algo que no llegamos a comprender, que no llegamos a entender. Y lo relaciono un poco con esta arquitectura de Tadao Ando altamente sofisticada. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido que por ejemplo, cuando uno ve esta arquitectura de muros que se cierran y espacios que se abren, o sea, una arquitectura como cerrada desde afuera pero abierta desde adentro, que maneja, por ejemplo, un concepto de la arquitectura de la casa japonesa, que la casa no es entendida como el objeto donde se vive, sino es entendida como un lugar en donde el jardín y la vivienda son una sola cosa. Por eso la aparición, por ejemplo, de los muros perimetrales que cierran. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de una arquitectura que tiene incorporado, desde el punto de vista cultural, una tradición de muchos años, o sea, una tradición de la cultura japonesa. O sea, incorporar la tradición es un elemento muy complejo, pero que está incorporado en una arquitectura aparentemente moderna. El otro punto, por ejemplo, que también es tradicional en la arquitectura japonesa, es esto de la relación con la naturaleza. Por ejemplo, en la obra de Tadao Ando, por ejemplo, si ustedes lo ven en la casa esta que mostró Lopatin, en la primera casa que mostró Lopatin, no, lo que quería decir es que anda a las primeras, a esta. No, poné esta. Por ejemplo, el cielo es la única relación con la naturaleza. Entonces el cielo también es entendido como el lugar en donde uno se relaciona con el fenómeno natural. O sea, el patio pasa a ser el elemento a través del cual la vivienda se relaciona con la naturaleza. Y por último también hay una cuestión que tiene que ver con el manejo de la luz en la arquitectura japonesa, que es la aparición de la luz en ambientes básicamente oscuros, en donde la aparición de manera puntual y de manera elegida, en dónde aparece, cómo aparece, de alguna manera marca también el movimiento de la luz en el interior, o sea, marca el transcurso del tiempo, la aparición de la luz en el interior es un fenómeno, digamos, vital, que va marcando de alguna manera el tempo del espacio interior. Nada más que eso, o sea, es como destacar, sobre todo me parece, el alto grado de sofisticación de una arquitectura que bajo una imagen de simplicidad absoluta, de síntesis absoluta,
tiene incorporado muchos elementos que no son visibles a primera vista. Por eso me parece que la importancia, quiero destacar un poco la importancia de estudiar la arquitectura, no solamente de vincularse con la arquitectura a través de las imágenes. Respecto a esto que dice Roberto, pasar las próximas. Quería mostrarles este ejemplo de la arquitectura del agua, que es una iglesia, que esta es la primera. Es una iglesia que le dieron para hacer, una pequeña iglesia que le dieron para hacer a Dabanco, donde de vuelta de alguna manera el camino que se entra a ese cubo que tiene las cruces, se baja al salón y después tiene el agua a pasar. Este es el dibujo. El dibujo de la derecha es el dibujo que de alguna manera es el alma del proyecto. Pasá. Siempre la introducción del espejo de agua para él es una parte fundamental de no solamente de tener la naturaleza, sino el reflejo de la misma, y de alguna manera el espacio central pasa. Esta es la entrada por la cual hay que rodear todo el edificio para poder entrar a esa especie de hall con cruces, pasa. Y esta es el lugar de la iglesia en sí mismo, donde tiene una cruz despintada sobre eso. No sé si hay otra, no me acuerdo, sí. Y esta es un ejemplo con claridad, digamos, de cómo la circulación de afuera viene girada por el marco de hormigón, y este espacio central lo que tiene es como este espectáculo de Dios en el agua. Pasa. Este es el final del proyecto, que es nada, es muy poco, pero que tiene todos los elementos de integración como si fuera una cosa única, el afuera y el adentro. Pasa. Para diseño 2, que van a tener un tema de vivienda colectiva, elegí este edificio de viviendas Rocco en Kobe, que es, pasa, un proyecto que tuvo dos etapas. Una primera etapa, que es las viviendas escalonadas en la montaña, que era muy difícil de construir. Quiero decir que en el 60 en Kobe hubo un terremoto terrible y prácticamente lo único que quedó fueron este conjunto. O sea que no solamente estaba planteado como tema de arquitectura, sino también como agarrado a la tierra de tal manera de no poder romperse. Una vez más acá tiene el primer conjunto, es un conjunto que tiene dos partes escalonadas y una tercera parte que se hizo mucho después, que es la parte de arriba. Pasa. Es acá también otro momento donde la arquitectura y el adentro y el afuera va desapareciendo. Y es, por ejemplo, esta manera que tiene de arquitectonizar el verde, que es una manera de poder manejar el afuera con un proyecto de arquitectura, no solamente con un proyecto de paisajismo, sino con un proyecto de armado. ¿Pasa? También las fachadas y el armado son todas de hormigón y va teniendo siempre un grado de composición absolutamente concentrado respecto a lo que es la idea. Y tiene el sistema de las escaleras una vez más como espacio común que llega a un primer plano y después se va al segundo, donde solamente hay un ascensor que llega al primer plano, y al segundo la gente para tomar el ascensor tiene que salir afuera. No importa nada el tema. Es más importante el tema de la integración del afuera y del adentro que poder tener
una cosa funcional resuelta. Pasa. Y este corte es el corte del proyecto, que es el que de alguna manera determina la idea fundamental, y que en muchos proyectos escalonados que veo del taller siempre hay muchas dudas de cuáles. Hay que elegir una idea de escalonamiento para poder hacerlo y para poder desarrollarlo. Pasa. La otra cosa que aporta esto es el sistema de terrazas. Ahí se ve a la derecha el primer conjunto y el segundo. El sistema de terrazas que de alguna manera, manteniendo la materialidad del hormigón y haciendo un detalle de una baranda y un borde, tiene el cielo como composición final. Pasa. Es un conjunto urbano. O sea que esto no solamente da a la vivienda, sino le da una urbanidad al lugar que de alguna forma nosotros vemos todo el tiempo cómo materializar en los proyectos. Pasa. Para diseño 2 también el que están haciendo ahora la estación de ómnibus, veo que hay algunos elementos de muchas luces, muy grandes, y Tadao Ando hizo este proyecto del Design Site para Tokio, para Miyaki Isai, creo que se llama el Miyaki, Isai Miyaki, que es un diseñador de telas. Pasa. Y hizo este techo plegado de 52 metros de luz de aluminio, que de alguna manera lo pensó como el doblado de una tela, y que de alguna forma tiene la posibilidad de una composición mixta de dos partes, y que creo que esto le da la sutileza a las piezas de hormigón que de alguna manera salen. Pasa. Y este es el dibujo de Tadao Ando. Ya se entendió cómo era el doblado de una tela, cómo era el doblado de un traje o de un manto, para poder hacer este proyecto donde sobre el verde apoya el plegado de las cosas. Pasa. Y adentro las carpinterías van teniendo la fuerza, digamos, de la diagonal, donde simplemente haciendo el adentro oscuro y el afuera iluminado permite tener presente la geometría del proyecto. Pasa. Después este es un museo para diseño 3 que van a hacer una biblioteca, un museo, no sé. Elegí estos temas de Museo de Arte Moderno, el de Fort North que hizo Tadao Ando en el 2002, pasa, en Estados Unidos. Es un museo que tiene un núcleo grande, una cosa muy grande, y después va teniendo estas partes con verde y sobre el agua, donde va la parte del Museo Oriental que necesita tener más tranquilidad, pasa, y que está enganchado con este espacio central donde van las exposiciones occidentales, que de alguna forma van teniendo la posibilidad de tener escalas variadas. ¿Pasa? Está todo armado. La planta de afuera es una planta compuesta por un rectángulo de agua, y además, para aquellos que están todo el tiempo preocupados por las estructuras especiales y armadas, acá Tadao Ando nos da una lección de cómo la estructura de estas piezas, estas Y invertidas, de alguna forma arman no solamente el diseño estructural, sino el pensamiento arquitectónico. Listo, pasa. El adentro de la parte grande, que también está un poco enterrada en partes, siempre tiene las escaleras y los pasadizos como lugares de uso. Pasa. Y finalmente el dibujo que me interesa mostrarles es el de la escala, que a veces las cosas tienen una determinada manera porque finalmente van resultando como figura fondo que va dando el sentido al proyecto. Pasa. Esta es la biblioteca infantil de Nakashima.
en Osaka, pasa, que es una biblioteca que regaló Ando para ahí, que es lo que me interesa es ver cómo nunca se entra directamente, se entra a través de esta víbora y se entra a una terraza y después se entra a la sala, pasa. Después tiene la otra entrada, que es la transparencia de un edificio intermedio entre dos cosas, pasa. Y lo que más me interesa de esto es este pensamiento donde los libros no son solamente una biblioteca, sino son una fachada. Y donde la locura de Ando fíjense las escaleras y las pasadizos, no sé cómo hace para llegar arriba de todo, pero bueno, llegará, no sé. Lo que es interesante es que este espacio central de la biblioteca no solamente tiene los libros como ejemplo, sino que tiene esta geometría de las escaleras que hacen recordar a Escher, ¿pasa? Escher era un dibujante maravilloso que preparó estos tipos de dibujos donde las escaleras subían y bajaban, subían y te dejaban abajo. Una especie de locura geométrica donde la geometría pura vuelve se transforma en una expresión en sí misma. Pasa. Tiene también el ojo, que siempre tiene el ojo. Para Tadeo Ando, yo comparto totalmente esto. Uno de sus edificios referenciales es el Pantheon de Roma, un edificio hecho por Adriano en el año 0, 1000, antes del 1000, 0, que tiene 60 metros de ancho, la cúpula y el ojo que de alguna manera va dando. Una de las obras de arquitectura más importantes que ha hecho el hombre. Pasa. Para los de diseño 3 que tienen un edificio pegado, que no saben bien qué hacer, cómo meterlo y cómo agarrarlo, quería mostrarles este ejemplo donde a un edificio existente él le agrega un pedazo, una fachada nueva, donde la fachada existente se lee a través de una transparencia de un edificio por adelante. ¿Pasa? El edificio en sí mismo tiene la fachada que mantiene su origen y su camino, o sea que la referencia de lo existente está perfectamente guardada, está resguardada, y tiene la transparencia de la carpintería y el techo, que de alguna manera lo que le dan es una calidad del interior de un espacio que vuelve a ser in between, vuelve a ser entre medio, no es ni adentro ni afuera. Pasa. La Fundación Langen, que también es para este curso, pasa, está hecho en un sistema de pantanos, una fundación que tiene muchos cuadros y libros, que tiene la misma cosa, donde el volumen de hormigón está rodeado de una especie de araña de hormigón, de acero, que permite de alguna manera tener un edificio desarmado adentro y afuera. Pasa. Estos son los dibujos, las salas están enterradas, o sea que el dibujo general principal del proyecto va teniendo su lectura a través de la nave principal, y por debajo están puestos todos los restos de las salas que están calzadas dentro del pantano. ¿Pasa? Siempre están previstas las escalas para los lugares más chicos y los lugares más controlados y los lugares más grandes. ¿Pasa? Y a mí me parece siempre importante esta nueva situación de la arquitectura, donde la transparencia tiene que ver con el afuera y con el adentro. Es nuevamente un lugar intermedio. Estoy acá haciendo propaganda discriminada sobre los lugares intermedios, porque me parece que es una de las cosas importantes que tenemos que proponer para el taller. Pasa. Este es el corte, donde el corte de las salas enterradas quedan por debajo, y está el corte de la rampa, que el corte en el otro sentido. Siempre son composiciones muy netas, muy radicales.
Pasa. El adentro, como siempre, tiene a las rampas como particular público de expresión del interior. No es un lugar circulatorio, es un lugar de uso del edificio. Pasa. Este es un museo que hizo para Shiba Rotaro, que era un intelectual japonés muy importante, con una biblioteca buenísima. Sí, en Osaka. Pasa. Quería mostrarles este dibujo, que para mí me parece que es como, de alguna forma, con esa ventana y el agujero va armando como esta arquitectura interior de libros, ¿pasa? Y que finalmente llega a tener un lugar cerrado, pero iluminado sobre los bordes y adentro, con unas escalas intermedias que son los balcones. ¿Pasa? El detalle complementario de cómo es esta arquitectura, cuando hace una carpintería, tiene la misma calidad que el pensamiento general del proyecto. Es una carpintería que va teniendo como la posibilidad de partes, pero al mismo tiempo está totalmente integrada. ¿Pasa? Siempre se entra de costado, por afuera, en una cosa intermedia entre la naturaleza y el interior. Pasa. Y finalmente quiero mostrarles quiero mostrarles el Museo de Arte G, que pareciera ser una copia del Guggenheim, pero no tiene nada que ver con el Guggenheim, porque tiene las salas afuera y adentro tiene un sistema, el ojo son las escaleras, el espacio central está hacia afuera, el espacio central son un lugar de escaleras. ¿Pasa? Este es el dibujo, ahí se ve el corte, donde la acción está en la circulación de la gente y la tranquilidad en la expansión de las salas. ¿Pasa? Estas son las salas que tienen un perímetro con otra de las cosas importantes que veo mucho en el taller son las mallas indiscriminadas. Esta es una malla discriminada para mantener la misma cantidad de luz adentro durante todo el día. ¿Pasa? Y después el espectáculo está en las escaleras. ¿Pasa? Este lugar es un lugar fantástico que de alguna manera le da sentido al proyecto. ¿Pasa? Y el proyecto de afuera, como siempre, tiene verde, agua, naturaleza, calzada, y va teniendo un sistema de reflejos y armados en un corte escalonado hacia tener un remate que de alguna manera no tiene nada que ver con el interior del edificio, sino con la voluntad de forma del proyecto. Sí, pasa. Y finalmente, sí, quiero mostrarles este proyecto de Yume Boetai, pasa, que es un proyecto de 35 hectáreas, hizo sobre un lugar que sacaron la tierra para hacer el aeropuerto de Cantay, y que él propone una ciudad, una especie de pequeña ciudad, donde las geometrías y todas las cosas, de alguna forma, las líneas están metidas en el horizonte. Este es el dibujo, este es el proyecto, ¿pasa? Donde se ve perfectamente bien cómo la escala del verde y la geometría de la forma se pierde dentro de lo que es la escala general del conjunto, y lo que se valora acá es el lugar entre edificios. El espacio fundamental de esto es el lugar entre edificios. ¿Pasa? También acá se plantea un jardín, una recuperación de lo que yo digo que es una especie de jardín, no sé bien cómo llamar a esto, que es un lugar de estos lugares que van teniendo seguramente mucha referencia a lo que son las plantas que van teniendo los japoneses ahí, que son los campeones. ¿Pasa? ¿Pasa? Y el edificio central, uno de los edificios centrales, va teniendo este lugar con agua y con escaleras que de alguna forma siempre permite pintar la cosa escenográfica. ¿Pasa? El agua
y las circulaciones y los muros de hormigón que separan el dentro-fuera están siempre presentes, con este diseño de la columna esa fantástica, ¿pasa? Y el afuera de las galerías van haciendo una arquitectura que de alguna manera conquista el terreno de afuera, ¿pasa? Y finalmente, cuando uno ve el proyecto terminado, todas estas geometrías radicales, triángulos, círculos y qué sé yo, desaparecen en el horizonte y donde se mezcla el blanco del edificio con el cielo y el verde circundante. Me parece a mí que esto es una manera muy fuerte de poder entender cómo las formas tienen su límite y cómo los conjuntos van teniendo su urbanidad cuando las escalas lo permiten. Bueno, esta es la última diapositiva. Yo quería, es la última, ¿no, Rosa María? Es la última, ¿no? Sí, no. Quería terminar esta charla, disculpen que no haga más interrupciones, pero estoy un poco cansado. Quería básicamente hacer la apología de la línea, la apología del pensamiento que hay atrás del grosor de la línea y hacer un llamado a la solidaridad, como dicen en la televisión, para que volver a dibujar mucho las primeras partes. Y quiero terminar esto con un escrito, de Gilles Deleuze que dice: hay líneas que representan cosas y otras que son abstractas. Hay líneas segmentadas y otras que son segmentos. Hay líneas direccionales y líneas dimensionales. Hay líneas que sean o no abstractas, forman contornos, y otras que no lo forman. Estas son las más hermosas. Pensamos que las líneas de los elementos constitutivos de las cosas y de los acontecimientos. Por ello, cada cosa tiene su geografía, su cartografía, su diagrama. Lo interesante de una persona son las líneas que la corresponden o las líneas que ella compone, o la toma prestada o lo que crea. ¿Por qué este privilegio de la línea sobre el plano o sobre el volumen? No hay de hecho privilegio alguno. Hay espacios correlativos de las diferentes líneas y de inversa. También acá intervendrán nociones de los objetos fractales. Tal o cual tipo de línea implica tal formación espacial y voluminosa. Quiero decir que con este escrito lo que voy es que la línea no solamente sirve para la arquitectura, sino sirve también para vivir, nada más.まずこのブースティックマウスを見た時に19世紀の素晴らしい建物の中に新しい建築を作りたい。その建築がまた2世紀も3世紀も人々の心の中に残るような空間を作りたいと思ったんですね。そこで19世紀の建物をそのまま修復しながらその中にもう一つ円を選ぶ。この円についてはですね、私は子供の頃というのか20歳の初めに具体美術協会の吉原二郎の円とそれから西崎太郎という人がひたすら円を描いたわけですけども、日本人で初めてというのか最初で最後の哲学者がいるんですけれども、この人の円も見てやっぱり円は無限だと、無限に可能性を抱いてるんだということを考えてたので、もう一度円を描きたいと思いました。同時に入ってきた時にまずこのシリンダーに入ってくることによって強いインパクトを受けると、ここはどこなんだと、入ってきた人はここはどこなんだと、これは未来に向かっているのか過去に向かっているのか現在なのかということを同時に考えられるような場所にしたいと思ったんです。だから円でしかなかったと思いますが、この円につきましては
プンタデ・ドガーナというベニスの建物は正方形なんです。正方形と円というものがいわゆる形の原点なんですね。この原点というのは非常に難しく、原点というのはラジカルという物事をラジカルに戦うという意味においては、フランスにとってはですね、コンクリートというのは一番世界で最初に鉄筋コンクリートを作った国なんです。1898年かな。植木職人が針金とセメントと砂利と同時に混入して鉄筋コンクリートなるものを作ったわけですけれども、その歴史がありますから、20世紀はコンクリートの時代なんです。でどこにでもコンクリートは、鉄筋コンクリートは手に入るけれども、どこにでもできない建築をどこにでも手に入る材料でやりたいと思って鉄筋コンクリートなんですけれども、このコンクリートを見てまた新しい世界を思い浮かべる人たちがいたらいいなと思いました。古い建物の中に新しい建物を入れることによって歴史をいつも意識すると、そして同時に新しい建築があると、その建築の中に現代美術が来るということによって、現在から過去未来と同時に体験できる空間を作りたいと。ただ単にここに来て美術品を見るだけじゃなしに歴史を考えると、そして同時に自分自身っていうのは何だったんだろうということを考える場にしたいと思いましたね。光というものはいつも移動しています。朝から夜までずっと光が移動していく間に、この内部の空間は変化していきます。本来建築というのは生き物なんですよ。生き物にするためには中に入る人と、それから光とか深く関わってますので、光に乗ってずっと建築が移動していくと、同時に春夏秋冬と光の角度が違います。これについては歴史的に言いますと、ローマのパンテオンがその光の空間といって大変有名ですけども、この空間は60メーターあるんですね。この60メーターの中に宇宙を作りたい。一つの宇宙をどうしてできるかと、この中に入ったら宇宙を感じると、自分が生きているということを感じると、そして自分は何だったのかということを感じる場所にしたいと思いました。世界の中の日本でいうのは19世紀ですね、万国博覧会、もちろんイギリスから始まった万国博覧会も含めて多くの作品が日本からやってくるんですが、多くは浮世絵だったらしいんですけれども、それをそのゴッホとかですね、ルノワールとか、それからモネとか、いろいろな人たちが影響を受けます。その時の風景を彼らは言っていないんですね。モネもたくさん絵を描きながら日本には行ってないので、モネの庭があるじゃないですか。あの庭でもちょっと違う庭っていうのがいいと思うんですよ。それは思い描いてた日本を自分なりに作ったらこうなると。芸術ってそうなんですよ。思い描いていたものを自分なりにこう考えたらこっちまた発展していくというもんで、この絵は私はなんか不思議な感じがします。中国なのかなと、日本なのかなというふうに感じますが、本来西洋の人たちにとってはアジア一つなんですね。だから中国と日本っていうのはもう一つだったんだろうと思って、こういうふうに彼らは見ていないでしょうから思い描いたのかなということを見ても結構面白いですよ。